Qué privilegio poder escuchar tu palabra, poder proclamarla. Rogamos, Señor, que tú prepares nuestros oídos para estar atentos a lo que tú nos vas a hablar. Rogamos que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir, creer lo que tú nos vas a hablar. Tu palabra es suficiente. Por eso, Señor, en esta mañana oramos para que tú te glorifiques en la exposición de tu palabra. Señor, que nos guíes, nos ayudes, nos santifiques. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé luz, comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Señor, hacemos, Señor, para la gloria, la honra, la alabanza y la adoración de tu santo, bendito y eterno nombre. Señor, oramos y oro para que tú me guíes y me uses, y quiero hacerlo, Señor, predicando bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué. Wow. Este himno que acabamos de entonar es uno de mis himnos favoritos. Y es difícil predicar después de semejante himno. Nos lleva a meditar en Dios. Y es lo que vamos a ver hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a retomar. Habíamos visto hasta el versículo 14, pero vamos a retomar del 13 hacia el 16. Y como que bueno, voy a poner marcha atrás un poquito y después volvemos a retomar. Es para dar contexto a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros hoy en día. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 13. Y hoy algo que el apóstol está dando un incentivo y un estímulo a Timoteo, su emisario. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vimos, Timoteo no estaba siendo anciano, estaba siendo pastor en una congregación, fue como emisario de Pablo y tenía que poner orden en esa iglesia. La iglesia se había alejado de los principios del Evangelio, una iglesia que había perdido de vista el Evangelio, había perdido de vista a Dios y estaban haciendo cualquier cosa. Había desorden, división, falsos maestros. Y en ese contexto puede que muchos siervos se puedan abrumar. Y muchas veces no es que él era alguien pusilánime, ay, falta de carácter, bueno, no. Pero quizás, sí, por el contexto vemos que Timoteo tenía una tendencia que a veces lo podía gobernar la tristeza, el desánimo, porque a veces la batalla era intensa, porque acá no se resolvía a las batallas como algunos resolverían. Bueno, agarro un par de pistolas, arreglamos todos los tiros y se terminó. No. Era un contexto complejo, porque aún así tenía que mantenerse fiel a Dios. Y es abrumar los siervos de Dios. Y todo creyente que quiere ser fiel a su Señor, los embates de este mundo, a veces la lucha en el ministerio, parecen minar la confianza y posibilitaba el desgaste emocional y espiritual del Hijo de Dios. Las preocupaciones diversas, las persecuciones contra el cristianismo, las ideologías que imperan hoy en día también, las deudas, las enfermedades, problemas en la familia, la lucha contra el pecado, la lucha de la santidad, lo que cuesta que parecería muchas veces que el enemigo de nuestras almas y que es el enemigo de Dios va ganando la batalla, pero hay un gran antídoto a esas dificultades. Dios nos va a llevar a mirar las cosas desde otro ángulo. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo, inspirando a Pablo para que le escriba a Timoteo. Timoteo, centrate en esto. Ya está, ya me contaste de Himeneo, me contaste de Alejandro, me contaste que ellos iniciaron una revuelta, me contaste de los roles que estaban invertidos en la iglesia, de las mujeres que querían usurpar el rol de los varones. Ya me dijiste que hay chisme, que esto, bueno, ya está. Pero ahora, y ya dijiste lo que había, que muchos querían dejar a los ancianos de un lado, no sostener a las viudas o querían sostener otra. Fíjate, pará, Timoteo, ya está. Ahora centrate en esto.
Dice la Escritura, verso 13 en adelante, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, honra e imperio sempiterno. Amén. Pablo está haciendo una doxología. Termina con una alabanza. ¿Qué le está diciendo? Le estaba encargando, ¿se acuerdan? Te mando. No le está dando una opción. Es el peso del encargo que le está dando. Y hay, en Pablo hay este ánimo. Inclusive, acuérdense capítulo 3, estas cosas te escribo, yo queriendo ir, pero si no llego, yo te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué llama la resonancia? Porque ahí es donde surge, es el corazón de la carta. Y había un ánimo de Pablo, un énfasis que está haciendo el apóstol, que le está hablando cómo debe ser el ministerio pastoral, trayendo orden a la iglesia. Pero debemos tener claro un aspecto. Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí le está dando una orden, un peso solemne. No es una opción que le está dando Pablo. No le está diciendo si tenés ganas, si querés, fíjate, qué siente tu corazón. Sino es ponerlo quizá como una convocación, como si fuera, es un llamado solemne, casi como si lo estuviera poniendo bajo juramento. Como en el capítulo 5 le había dicho, cuando tenga en la elección de los ancianos, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos. Le está dando un tremendo peso. ¿Pero para qué? Pero esto lejos de ser, no tan solo que es solemne, pero este llamado solemne no es algo frío, tenebroso, sino todo lo contrario. Hay bases en las que Timoteo puede fortalecerse y salir victorioso, ya que está mostrando una fuente eterna de fuerzas. Pablo le está dando el encargo. ¿Qué es el encargo? Todo lo que debía él hacer, ¿no? Y muestra a Dios como el sustentador de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Te encargo delante de Dios, pero le está diciendo, Timoteo, yo te hago este encargo, pero centrate en esto. Poné tu mirada en esto. Habíamos visto, ¿se acuerdan la semana pasada? Que en Corinto, otra iglesia, también que había problemas de división y todo lo demás. ¿Por qué? Porque una iglesia que había quitado su mirada de Dios. Se había apartado de Dios y empezaron a mirarse entre sí. Y al dejar de mirar el Evangelio, la iglesia comienza a hacerse como humanista. Comienza a verter y a enseñar los consejos del corazón del hombre, de naturaleza humana, de sabiduría humana, y dejaron de mirar a Dios, y ahí vinieron los problemas. En vez de fijar su corazón en el Evangelio, empezaron a moldear sus vidas conforme a las costumbres de este mundo. Por eso estaban las élites, los pleitos, las divisiones, y así también en Éfeso. Había perdido el rumbo, entonces ¿qué pasa? Tenía que ponerse orden y a su vez plantar la verdad de Dios. Pero una de las cosas que le da, una de las cosas delante de Dios que da vida a todas las cosas. O sea, aquel Dios creador y que sustenta todas las cosas. Él es el que da vida, Él es el que creó. Como punto número 1, Él da vida. Por ejemplo, como lo habla el profeta Isaías. Capítulo 43, verso 1. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Por otro lado, el Señor, siendo creador y sustentador de todas las cosas, Pedro también escribe de eso, la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 19. Hablando aún a veces que los que luchan por causa de Dios, primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
creador y hagan el bien. Está estableciendo como Dios creador, pero no tan solo eso, sino que Dios es el que sustenta toda la vida. Y también es el que guarda a los suyos. Dios es el que da vida, el que la sustenta, como por ejemplo, no lo busque, yo lo voy a leer, el libro de Isaías, capítulo 66, versos 8 y 9. Isaías 66, 8 y 9, dice así la Escritura: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. O sea, Dios es el que da el nacimiento, Dios es el que sustenta la vida. Los pueblos, las naciones, todas existen porque Él sustenta la vida. Pero también Dios es el que cuida a los suyos. ¿Por qué? Porque también como sustentador Él nos cuida. No tan solo habla del sustento para la vida en cuanto a alimentos, bebida y vestido, en todo el quehacer bajo su soberanía. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 29 al 31. Decía así el Señor Jesucristo. Y no, verso 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios tiene el absoluto control. En la selva amazónica no se cae un pájaro muerto sin que Dios no lo sepa y sin que Dios no lo permita. Es a ese nivel que Dios tiene el control de su creación. Por esto Timoteo no debe temer inclusive por su misma vida. No debe temer por su vida. De hecho, Jesús ahí en el capítulo 10 de Mateo habla: más bien teman a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Está hablando de realmente temer a Dios. ¿Quién tiene poder para hacer eso? Satanás no tiene poder para hacer eso en un hijo de Dios. No tiene poder. Porque el juez, que en definitiva condena y permite y se va al infierno, aquel que va al infierno, es porque Dios lo ha permitido. Satanás no tiene esa autoridad. A veces se ha hecho con el tema de la famosa guerra espiritual, han hecho casi a Satanás, lo han puesto casi al mismo nivel de Dios. O han bajado a Dios al mismo nivel de Satanás. Un entendimiento muy retorcido. Con esto no es ignorar las maquinaciones del enemigo, no es restarle poder, pero no tiene tal autoridad. Ser fiel a Dios muchas veces puede costar la vida, hermano. Hoy por hoy, siglo XXI, hay hermanos nuestros en el Oriente Próximo, están dando su vida por el Evangelio. Siglo XXI. Y hoy en día la batalla por ahí en este lugar, en el Occidente, donde el Occidente como lo conocíamos ha caído, gobernado por un sistema totalmente anticristiano. En Estados Unidos se está por aprobar una ley donde declaran antisemita, y todo sea antisemita, inclusive versículos de la Escritura, donde se va a prohibir que se mencione públicamente textos en la Biblia donde estén relacionando la muerte de Jesús con los judíos. Siendo que los judíos tienen parte. Los fariseos, sí, no todos, pero ellos quieren eliminar todo eso. O sea, va a haber pastores y siervos que van a pagar con cárcel el desobedecer la ley del Estado. Pero es algo ridículo porque en definitiva entonces el mismo judíos tendrían que censurarse ellos mismos, porque en el Antiguo Testamento Dios también se queja de Israel como pecadores. En otro texto los trata como si fuera una prostituta. O sea, es la incoherencia. Están esperando aprobar eso. Una incoherencia total, querer hacer una ley mordaza de silenciar a todo aquel que diga algo contra Israel, no solo a nivel político, sino también religioso, censurando las escrituras mismas. No estoy diciendo que todos los judíos están de acuerdo, pero aquellos que están inmiscuidos en política en Estados Unidos están haciendo. O sea, hoy en el mundo occidental hay persecución contra el cristianismo. Y hay que ser fieles. Y Timoteo en este contexto también no debía temer por su vida. ¿Y cómo le dice el Señor, no?
te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Es el Dios que te dio vida, el Dios que te sustenta, el Dios que te protege. Pero también, ¿qué otra cosa le dice a Timoteo? Y de Jesucristo, que dio buen testimonio, que de la buena profesión de fe ante Poncio Pilato. ¿Qué tenía que ver eso, Poncio Pilato? Bueno, una de las cosas que podemos ver, que él tenía que tomar como referencia, lo lleva el ejemplo de Jesús mismo, dando testimonio, la verdad, ¿ante quién? El procurador romano, que era Poncio Pilato. Era un enviado del gobernador de la provincia de Judea. En ese momento, la capital de la provincia de Judea, allá la capital, en ese lugar que gobernaba, era Damasco. Ahí estaba el gobernador de Roma. Poncio Pilato era un procurador, o sea, era un enviado del gobernador con plena autoridad, como si fuera un representante del gobernador del Imperio Romano. Y daba testimonio, la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Cuando Poncio Pilato le dice, ¿realmente tú eres rey? Y Jesús podría haber dicho, no, yo no soy rey. Yo no soy, sino que dijo, tú lo dices. O sea, no negó, Jesús nunca negó de que él era rey. Y dijo, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús no negó su identidad delante de Poncio Pilato. Ay, bueno, ¿y qué problema ha dicho que era rey? Simple. Delante del procurador romano diciendo que vos eras rey de los judíos, automáticamente te estabas condenando a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque eras un traidor al Estado. Era alguien que estaba sublevando contra la autoridad del emperador de Roma. Era firmar su sentencia de muerte. En eso también le dice Poncio Pilato, pero no sabes que yo tengo autoridad para dejarte o para crucificarte. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad te ha sido dada más que te viene de lo alto. Vos nada va a poder hacerme a mí sin que no te haya sido permitido delante de lo alto. Por eso Jesús valientemente dio testimonio y le costó la vida. Fíjese en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 11. Cuando dice la Escritura, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y los ancianos todos lo acusaron, dijeron, fíjate cómo se revela. Y ni siquiera se defendió. Pilato le dice, ¿no? ¿Y de cuántas cosas te están acusando? Muchas veces el cine por ahí a veces lo quiere mostrar a Poncio Pilato dubitativo, es como que le interesaba a Jesús, no quería hacer injusticia. A él no le importaba nada. Él lo que no quería era tener un acto de sedición en Jerusalén, que era un problema político terrible. Pero esa fue una profesión de fe poderosa, porque Jesús ya estaba bajo la sombra de la cruz. Y no esquivó su destino. No esquivó el deber por el que él venía. Él venía a ir a la cruz. Él podría haber dicho, no, yo no soy rey, no soy nada, no, nada que ver, esto están exagerando. Sin embargo dijo, no, tú lo dices. Y no dijo, yo soy rey. Rey de reyes y señor de señores. Por encima de Poncio Pilato y del emperador de turno, de Tiberio. Pero entonces, ¿qué? Una de las cosas que vemos delante del Señor, porque todo está bajo la soberanía divina. Jesús fue entregado, pero por voluntad de Dios. Padeció, como dice el credo apostólico, padeció bajo Poncio Pilato. Murió y resucitó. El credo es el credo apostólico. Muchas veces se cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo nuestro Señor, nacido de Santa María Virgen. No se les dicen los pelos, porque eso no es católico romano, es precatólico romano. Es el credo más primitivo, el credo apostólico, porque la iglesia tenía que tener claro una confesión de fe, y ese credo fue un postulado teológico necesario para la iglesia. No, porque es católico, no. Que ellos se hayan abrogado históricamente como que ellos inventaron la pólvora, bueno, es problema de ellos. Pero eso es pre-católico romano. Entonces vemos a entender en las Escrituras cómo el Señor da la autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
refiriéndose a Judas y también refiriéndose a los fariseos, que son los que conspiraron contra Jesús. Entonces, mostrando ese semejante testimonio y de entrega, a ese le está mostrando. Él le está diciendo, fíjate el ejemplo de Jesús. Que no te gobiernen las circunstancias, el problema, no te asusten, Timoteo. Fíjate a Jesús, fíjate en Cristo. Y uno puede decir, bueno, pero era Cristo y él venía. Hermano, también era ser humano, 100% hombre, pero era un hombre decidido, de carácter, Jesús. Y nosotros vamos a apuntar a él, como dice Filipenses, a crecer todos los creyentes a la medida y en la estatura, en la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Debemos crecer y madurar. Y en ese sentido, un hombre, un carácter maduro, un hombre de carácter. Una cristiana de carácter. Carácter aplomado y centrado, carácter cristiano. No estoy hablando de mal carácter. Y en el verso 14 nos dice lo siguiente. Viene temando esto, ¿no? Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio buena profesión de fe, o sea, te mando, te estoy dando esta orden delante de aquel que te da, cuida, que te da e imita a Cristo, que guardes el mandamiento. Está hablando de que vigile, de que preserve, de que proteja, ¿qué cosa? Su comisión. Todo lo que se ordenó en cuanto a los preceptos del Evangelio y el gobierno de la iglesia. Jesucristo, ¿qué dijo en Mateo 28:20? Y estas cosas encargo, que vayáis por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándole todo lo que yo os mando. También debemos tener claro que es la orden, por ejemplo, capítulo 1 de Timoteo, verso 3, para que esto te encargué, como te rogué que te quedes en Éfeso, para que mandes que no enseñen diferentes doctrinas. Le está dando la orden. Todo el capítulo 2 en cuanto a la vida de la oración de la iglesia y cuáles son las condiciones en la oración de la iglesia. Orar por los que están en eminencia para vivir quieta y reposadamente. Orar que los varones levanten sus manos en la oración pública en la iglesia con sus manos sin ira ni contiendas. Manos santas sin ira ni contienda. Le estaba explicando del rol de los hombres y la mujer en la congregación. De velar y ver los requisitos que tenían que tener los pastores. Y todo eso era su comisión, debía protegerla, debía estar ahí. Timoteo era un conocedor de las escrituras desde niño, pero también era tímido y poco confrontativo. Esto era una debilidad, lo que no quiere decir que era pusilánime, porque de hecho no hubiera estado en el equipo apostólico del apóstol Pablo si hubiera sido alguien, ay, bueno, acá estoy, tengo miedo, ay, está por llover, tengo frío, no me congrego hoy. No, hermano, se la jugaba. Pero en el momento había que estar en la batalla y su debilidad estaba manifestándose. Por eso él le dice, bueno, te encarezco que avives el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? La imposición de las manos del presbiterio. Después la segunda carta le viene a decir lo mismo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Y cuál era el tema en él? En ese sentido no era que iba a ser basado en Timoteo, el gran hombre de Dios, sino que era Dios mostrando su gracia en un hombre débil, ya que por fuerza humana nunca habría escogido el ministerio. Tenía que ser, habla sin mácula o es sin mancha. La mácula es la mancha, en castellano moderno sería sin mancha. O sea, tenía que ser una persona de carácter irreprochable, tenía que ser inexpugnable. Por eso está hablando sin mácula ni reprensión, está reprendido, que no tenga nada que lo que tengan que acusarlo. Él tenía que ser ejemplo, por eso habla de que tenía que ser ejemplo a los demás. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en amor, en pureza, en santidad. Este modo de vida muchas veces pasa, que es la gracia de Dios que levanta hombres que son débiles, porque la gloria siempre va a ser de Dios. Y en hombres que por ahí muchas veces humanamente nunca habrían escogido el ministerio. Ahí es donde se ve la mano de Dios. No es que uno toma el ministerio, va obligado, encadena, no quiero, no. Dios va trabajando en el corazón, poniendo carga. Es algo maravilloso en el corazón, va poniendo ese sentido de responsabilidad, un peso por la congregación, por los hermanos, por la predicación.
Y esto no solo los pastores, aquellos que quieren servir a Dios en distintas áreas, tiene que haber carga. Y a veces al principio, y claro, porque se resigna tiempo de uno, y es no vivir en función de uno mismo, sino en función de Dios y en servicio de los demás. Pero algunos decís, bueno, tomo un compromiso de servir a Dios en la escuela bíblica, en la enseñanza, en liderazgo de algunos grupos, en la limpieza. Hacerlo como para el Señor. Pero él debe tener una conducta ejemplar, sin reproche. Tenía que ser esa mirada, tenía que ser esa conducta sin mancha. Es una mirada de Dios al interior del corazón. Y que esto produce esa conducta externa que es sin mancha, una conducta de santidad. Dios es el que escudriña los corazones. El Espíritu Santo escudriña y muestra los corazones, como habla la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 27. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Debemos entender que esta mirada interior es la que produce, por eso cuando cantamos este himno, que el Señor plante su verdad en nuestro corazón y que produzca el obrar con fe. No es que yo por mis obras voy a alcanzar la fe, no, es al revés. La palabra de Dios y el Espíritu Santo producen, a través de la exposición de la palabra, ponen esa fe para que yo actúe. Entonces yo hago buenas obras de las cuales Dios estableció antes de la fundación del mundo para que andésemos en ella, pero es una vez que hayamos sido salvados. No producen las obras salvación. La salvación son el fruto y la evidencia que hemos sido salvados. Y ante la palabra de Dios nada podemos ocultar. Estamos literalmente sin ropas delante de Dios. Debemos comprender eso, que no podemos estar queriendo ocultar. Mis pensamientos, Dios los conoce. Mis pensamientos, todo lo profundo de Dios, Dios lo conoce. Dice la Escritura, carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el espejo de Dios para nosotros y no podemos ocultar nada. ¿Y sobre qué cosa está hablando? Que sea esa conducta, o sea, esforzarte, vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Hasta qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor. Esta es una esperanza gloriosa que debía tener y un gran estímulo porque Cristo viene. Entonces Timoteo debía servir a Dios con ese corazón, teniendo en mente, como siempre hablamos, esa frase, coram Deo, vivir delante del rostro de Dios, pero sabiendo que Cristo viene pronto. Y eso nos debe estimular a servir y vivir en integridad para Dios. Porque quien sirve a Dios en expectativa de su venida, vive una vida irreprensible delante de los hombres y delante de Dios. No vive y sirve de manera displicente. O sea, bueno, sí, ser displicente es algo bueno que le importa poco. Bueno, sí, lo voy a hacer. Voy arrastrando los pies queriendo servir a Dios, ¿no? Con fiaca, desganado, dormido. Total, voy al culto así nomás, no importa. Hay que atenderlo, hermano. Bueno, está bien, sí, lo voy a atender, pero pará. No. Es entender que se lo hace con la serenidad, servir a Dios en pasión, con serenidad, pero en temor reverente. Vivimos el principio de la sabiduría, que nos dice Proverbio 1:7. El principio de sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Jesús vivió también en ese principio, Él lo vivió perfectamente. Y nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor. Es servir a Dios con gozo, pero como quien han de dar cuenta a su Señor. Jesús es la inspiración para Timoteo. No la fama al ministerio, no el dinero, no el reconocimiento, no quizá a veces reconocimiento a los hermanos
o el dinero que pueda hacer, o la fama. Eso no es el estímulo del ministerio. Para servir a Dios, el mismo estímulo es Jesús mismo. Es Dios mismo, le está diciendo Pablo a Timoteo, pensá en esto, centrate en Dios. Porque cuando el ministerio está en debilidad, como a Timoteo le pasaba que podía estar en debilidad, que podía necesitar que le llamen la atención, que Pablo lo levante, no le está diciendo, bueno, hablate a vos mismo al espejo, cuán poderoso que sos bueno, sos bonito, sos joven, sos hermoso, sos exitoso y empezás a llamar a las cosas, como falsamente te enseñan hoy algunos círculos. Saca el campeón que hay dentro tuyo. Sos exitoso, sos joven. Sos maravilloso. Eso es adularse a uno mismo. Eso es una visión antropocéntrica. El antro viene de centro, antropocéntrico tiene que ver el hombre. Antropo es hombre y céntrico es el centro, es el hombre. Dejaste a Dios. Esas son técnicas de mercadotecnia. Esas son técnicas de la psicología humanista que no tienen en cuenta a Dios. Y saber lo que te va a encontrar, que cuando te encuentres tus debilidades y tus pecados, no te va a alcanzar la frase o el positivismo puro. Te vas a encontrar con el mismo barro y vas a fracasar en el mismo lugar, porque hasta que menos que la gracia de Dios se haya transformado tu corazón, vas a seguir igual. Por más que te hables muy bonito, pero lleva el amor a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Porque el centro es Dios y es lo mejor que nos puede pasar. El concepto que tenga Dios es lo que va a fortalecer la vida espiritual de Timoteo. El concepto que él tenga de Dios es lo que va a fortalecer, lo que va a alentar y lo que va a guiar su conducta. Debe ser un concepto correcto. Porque tener un concepto incorrecto de Dios te va a llevar a una vida que es contraria a Dios, una vida de pecado. ¿Por qué? Debemos entender que Dios es el que gobierna. Y vemos acá la autoridad de Dios, ¿no? La autoridad de Dios es algo maravilloso que debemos tener en cuenta, y la soberanía de Dios en nuestras vidas. El verso 15 le está diciendo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dios es el Señor de los tiempos y nada lo apura o lo inquieta. Pero antes de admirar que sirve a un Dios bienaventurado o feliz, pero antes debe admirar Timoteo, y no debemos perder de vista esto nosotros. Nosotros tenemos un Dios que es bienaventurado. Dios es un Dios feliz. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Que vive, es un Dios feliz porque Él vive por sí mismo y por su propio poder. Esto, ¿qué está hablando un Dios feliz? Que no depende de la circunstancia como nosotros. Nosotros para estar felices dependemos de ciertas circunstancias que deben ocurrirse para que yo me sienta feliz. Me dan un aumento de sueldo en el trabajo, me salió un trabajo que estaba esperando, tener buena salud, que los chicos van a la escuela, bueno, se saquen buenas notas. Esas son pequeñas cosas. Sí, está bien, estamos hablando del gozo interior, pero ser absolutamente feliz, estamos hablando de un Dios que es absolutamente feliz eternamente y no depende de la circunstancia, porque todo lo que ocurre es según el designio de su voluntad. Debemos entender, y esto da una doctrina maravillosa que nos habla de la inmanencia de Dios, de la aseidad de Dios, perdón. ¿Qué es la aseidad de Dios? Bueno, que Dios vive por sí mismo y por su propio poder. No le debe su existencia a nadie ni a nada. Él es de sí mismo. Eso es la aseidad de Dios. Dios no le debe la existencia, Él siempre es. Por eso es el eterno presente. Y Dios no necesita de nada ni de nadie. No tiene que ir a comer a un restaurante para tener nueva fuerza. Él vive a través de sí mismo y por su propio poder. Por eso es un Dios inmutable. Por eso Dios es inexpugnable. Es eterno y está satisfecho en sí mismo. No depende de circunstancias para ser feliz, y esto es una constante en Él. Obvio, Él se duele por la muerte de un pecador, seguro, dice la Escritura.
Dios no se complace en la muerte del pecador. Pero eso es en cuanto a su soberanía. Pero no es que Él deja de ser feliz en ese sentido. Él está en completo gozo y en relación a sí mismo. Él gobierna en su trono, que es estable. La obra de la salvación que Dios efectúa está de acuerdo a sus tiempos. Él ya lo determinó de esta manera. Fíjense que Él está hablando en este maravilloso sentido, de una forma grande, como lo escribe la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es eso? Es en la mente de Dios, hermano, pero el plan de redención ya estaba desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Adán y Eva. Como dice Gálatas capítulo 4, pero llegando el tiempo señalado, nació un hombre bajo la ley. Llegó un tiempo señalado, Gálatas 4:4. Hubo un tiempo, Jesús no vino por azar. Bueno, nazco en esta época, de repente, pero podría ser más adelante, porque ahora hace mucho calor, podría haber nacido en otro lugar, un clima un poquito más favorable. Hace mucho calor, todavía no inventaron los perfumes grandes, son muy caros los de aceite, pero por eso yo quiero ponerme una ropa, qué sé yo, algún perfume de Christian Dior. Tendría que venir un poquito más siglo XX, más cómodo. Aparte de morir en la cruz, por ahí un poquito más leve, algo, ¿para qué? No, vino de acuerdo al tiempo que Dios estableció. No vino por azar. Marcos 1:15, ¿qué les dice? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se os ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo dijo eso. Es el tiempo que tenía que venir. Por eso Timoteo es llevado a trabajar bajo estas siguientes verdades. Y más que trabajar es a vivir esta expectativa. Pero esto no es un positivismo, una mirada meramente triunfalista, como si fuera un simple ideal humano. No. Debe conocer más a Dios, apoyarse en su persona y obra, meditar en Él, en el Dios que lo salvó, llamó y está usando, cuya autoridad es infinita, nada lo altera. Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de los Señores, dice Arthur Pink, hace un comentario respecto a la doctrina de la soberanía de Dios, dice así: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor de los cielos y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Nadie actúa y siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, según el consejo de su voluntad. No hay atributo más confortador para sus hijos que el que da la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen en la soberanía, los gobierna y que los santificará a todos. Para ello no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano.
Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes, pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer su propia voluntad con la que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarla. Entonces se nos maldice y a los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero esto es a Dios, es su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono en quien confiamos. Esta doctrina debe ser la almohada donde descansa la vida de los hijos de Dios. Y es conocer a Dios. Medita en Dios, Timoteo, y así, iglesia amada, aún en momentos de las pruebas, habla de que el único Dios que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual se honra e imperio sempiterno. Amén. La inmortalidad de Dios. Esto no quiere decir que solo implícitamente es que vive eternamente, sino que no hay muerte en Él. Es inmortal, no hay muerte en Él. Él no puede morir, es parte de su propia naturaleza. Él siempre es. No lo pueden matar. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre en el Hijo. Dios el Hijo se tuvo que tomar la naturaleza humana para venir a morir en la cruz, porque como un hombre fue el que hizo transgresión contra Dios, entonces Jesús tuvo que salvarnos como hombre, porque como Dios, como el Verbo, el Eterno, no podía morir. Él no lo puede matar. Dios siempre y eternamente es. Por eso es el eterno presente. Yo soy. ¿Qué nombre le dijo a Moisés que le diga, a ver, qué nombre le voy a decir a Faraón y a mis hermanos? Decirle, yo soy el que soy. Aún muestra a Cristo, se lo muestra como Dios en el libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Eso, Antiguo Testamento. Sobre el final del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién nació en Belén? Jesús. Ahí está profetizado sobre Jesús. Y dice que sus salidas son desde la eternidad. Está comunicando a Jesús como Dios. Y habla de que habita en luz inaccesible. En esto se está refiriendo, no es solo su habitación, sino se refiere a su santidad. La Escritura habla que muchas veces Dios se viste con ropas de luz, como si fuera una túnica que se viste, pero en realidad la habitación donde Él habita, una luz inaccesible, es su santidad. Dios es santo y este es el atributo más elevado, inclusive el atributo, fíjense que Él no es exaltado justo, sino que en el libro de Isaías capítulo 6 dice la Escritura que los ángeles o querubines alababan en escena a Dios, santo, 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 o sea, una santidad elevada a la tercera potencia. Está hablando de un atributo en capítulo 6 de Isaías, verso 3. Por eso también Isaías tuvo miedo, dijo, ay, estoy muerto, porque soy hombre de labio inmundo y que vivo en pueblo de labio inmundo. Mis ojos han visto a Dios, dijo, se fue. Él recibió directamente el trauma de la santidad de Dios, como dice R.C. Sproul. Y muchos creyentes deben recibir eso, mostrando que Dios es un Dios santo. ¿Qué mirada tenemos? ¿Qué se refiere con santidad? Que Él es trascendente, o sea, nos trasciende, nos supera, está completamente más allá de nosotros. Es un ser distinto de toda la creación. No tan solo en su perfección moral, Él está separado de todo mal. Las imágenes de Dios como luz resplandeciente son verdaderas. Él está completamente alejado del pecado. Dios en su santidad no hay pecado. Y dice la Escritura que Él no tiene comunión en el pecado con nadie. Es un Dios que odia el pecado eternamente. Es un Dios que detesta el pecado naturalmente. Y el libro de los Salmos también habla,
capítulo 50, de que Dios está airado con los pecadores todos los días. Dios rechaza el pecado y lo condena porque es totalmente contrario a su naturaleza. Un pecado tiene el poder para condenarte. Ay, pero dije esta mentira. Es una mentirita blanca. No es mentira blanca, ni gris, ni verde. Es mentira, punto. ¿Por qué? Porque parecería un castigo muy desproporcionado por una mentira y eternamente al infierno. Es que no tenemos en cuenta, cambiemos el ángulo. No es lo que yo hago, sino a quién estoy ofendiendo. Y Dios en su naturaleza es un Dios santo, es un Dios eterno, por ende tiene una ira que es justa y que como Dios es eterno, su ira contra el pecado es eterna. Cualquier pecado de pensamiento, de hecho, de palabra o de omisión es una rebelión cósmica contra Dios. Es rebelarse contra su santidad y esa ofensa merece ser castigada porque la santidad de Dios no va a permitir que quede sin castigo ese pecado porque Dios dejaría de ser justo. Un cristiano que tiene una mala percepción de Dios, o sea, solo Dios es todo amor, Dios es todo perdón, Dios es todo misericordia, Dios es todo fidelidad, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, quiere bendecirte, estás teniendo una perspectiva errada, te falta el otro lado de la cara de la moneda. Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios eterno y no va a negociar su santidad. La sangre de Cristo fue necesaria para pagar la culpa de nuestro pecado, el tuyo y el mío. Mandó al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Así que cuando hablemos de pecado, miremos la obra de la cruz, no a mi pecadito, sino a quién estamos ofendiendo. Y bendito sea porque mostró su gracia, porque de nosotros era imposible levantarnos por nuestras propias manos y levantar nuestra bandera de justicia propia y decir, Señor, yo me mantuve puro. Imposible, no hay nadie que busque a Dios, no hay alguien que haga lo bueno. Pero dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es entender la visión de la santidad de Dios. Él habita en luz inaccesible. Por eso Isaías se sintió morir cuando tuvo esa visión de Dios en su templo. O Juan cayó como muerto cuando lo vio al Señor resucitado en Patmos. Moisés pudo ver sus lomos, como habla el libro del Éxodo, y quedó lleno de la gloria de Dios. Bajó brillante y vio tan solo sus lomos. Esa adoración al Dios viviente. Que Dios siempre es respetado. Que su reino, está hablando su reino sempiterno, sea gloria y honra, es que su reino sea respetado y jamás termine. Esta alabanza es gratitud de reconocimiento de la naturaleza de Dios. Y Timoteo debe tener claro esto para seguir adelante. Dios sería su fuente de fuerza, su inspiración, su consuelo. Y el rey que lo gobierna, cuya causa es justa. ¿Qué estamos hablando? El Evangelio. Debemos entender, hermanos, de ver la gloria de Dios en este aspecto. Ver al Señor en su santa morada y su justicia. Dice John Piper, este es un extracto de su libro Asombrados por Dios. La gloria de Dios centrada en la cruz. Al mismo tiempo, solo afirmar que Dios creó el mundo para su gloria es una declaración demasiado general. No podemos dejarla allí. Está demasiado distante de las personas de la Trinidad y del flujo de la historia como Dios le exige. Porque en los miles de años de historia humana, con un comienzo glorioso y una caída horrible en el pecado, ya la historia de Israel y la venida del Hijo de Dios al mundo y luego una muerte sustitutiva, una resurrección triunfante, la fundación de la iglesia y de la historia de las misiones globales hasta el día de hoy, la respuesta rápida es para la gloria de la gracia de Dios que se muestra y se revela de manera suprema en la muerte salvífica de Jesús. O para decirlo de manera más completa, este mundo, la historia tal y como se va desarrollando, fue creado y está siendo guiado y sustentado por Dios, para que su gracia, que se muestra de manera suprema en la muerte y resurrección de Jesús por los pecadores, fue glorificada eternamente en el gozo de los redimidos, el cual exalta a Cristo. Esto significa que estar centrado en Dios es necesaria y específicamente exaltar a Cristo y ser
impulsados por el Evangelio. Hay una conexión eterna e irrompible entre la gloria de Dios, la gloria de la gracia, la gloria de Cristo y la gloria de la cruz. Ciertamente, todo en la creación existe para la gloria de la gracia de nuestro Dios, que se muestra y se revela de manera suprema en la muerte salvífica de Jesús. ¿Qué nos aplica esto? Cuando estés bajo presión, iglesia amada, ¿cómo ves a tu Dios? ¿Qué idea tenés de Él? Cuando estás en tus actividades, el trabajo, el paseo, en la congregación, en la enfermedad, para administrar dinero, en la tristeza, en la felicidad, en la fiesta, etcétera, las relaciones, las amistades, ¿qué concepto tenés de Dios? ¿Te dejás llevar por las circunstancias que te amarguen? ¿Lo que te hicieron? ¿Seguís sosteniendo la amargura contra el que te ofende? ¿O por causa del amor mostrado en Cristo perdonás y amás? Descansás en Dios, en su soberanía. Quien te mantiene vivo en tus batallas personales contra el pecado, en la tentación, en las luchas en la familia, las luchas contra el mundo, en sus tentaciones, porque la oferta del pecado producen una oferta aparentemente difícil de rechazar, ya que te prometen un placer instantáneo y momentáneo, pero su consecuencia termina siendo muerte. Pero en esa oferta, las luchas contra Satanás, tenés que recordar siempre que tu fortaleza es Dios mismo y esta gracia esté disponible todos los días. Jesús es la mejor porción de tu vida. No te enloquezcas por lo que vendrá, por lo que ocurrirá o lo que no alcanzás. Centrate en Dios. Admirá sus perfecciones, sus atributos, su santidad, su eternidad, su poder, su señorío, su gracia, su amor, su inmutabilidad, su confiabilidad, su poder. Este es un llamado también a quienes han pecado, que la culpa los inunda y son debilitados por la acusación satánica en sus conciencias. En Dios hay perdón y misericordia. La mayor muestra de amor y gracia es la cruz. Dios dijo, miradme y viviréis. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios se acuerda de que somos polvo. Es consciente de nuestras debilidades, pero Dios nos dio su Espíritu Santo y su palabra, y en Él está la fortaleza de los siglos, dice la palabra de Dios. Es el ancla firme de nuestra alma, y si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que si nos confesamos las ofensas unos a otros, Dios es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y toda maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Limpia, tiempo presente, no dice limpió, limpia. Otra aplicación, el concepto que tengas de Dios dictaminará tu vida. Si es el correcto, como se revela en la Escritura, tendrás una vida conforme a su voluntad. De lo contrario, estarás desagradando a Dios, viviendo una vida corrupta como tu comprensión de Dios. No es lo que sea tu idea, no es lo que vos sentís, sino lo que Dios se autorrevela a sí mismo en su palabra. Y por último, si hoy entendés en tu corazón que estás sin Cristo, hoy puede ser día de salvación para tu vida. Vení a los pies de Cristo en fe, en arrepentimiento, saber que Él es Rey, que es soberano, que Él puede perdonar tus pecados y limpiarte toda maldad y hacerte un hijo de Dios. De lo contrario, rechazando la palabra del día de hoy, la vida no es tuya. Yo no sé si mañana amaneces vivo, despertás en la tierra de los vivientes. Pero sin Cristo, la Escritura habla que solamente hay un fin, condenación eterna, pero hoy puede ser día de salvación y gozo en los cielos, porque hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente. No deje la oportunidad del día de hoy. Ven a Cristo, creyendo que Él vivió, que Él murió y que resucitó entre los muertos, y toma ese perdón que Él te otorga por la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos que tú la bendigas, que tú bendigas nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Oramos, Señor, para que tu gracia y tu misericordia vaya llenando los corazones y las vidas. Oramos para que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que el momento de ser fieles a ti, en donde la lucha parece, Señor, ponerse brava,
donde las circunstancias parecen hundirnos, donde parece que el agua nos tapa totalmente, podamos no mirar las circunstancias, no desesperarnos, sino creer en el Dios que todo lo gobierna, que todo lo sabe, que todo ocurre según su designio y su voluntad, y que podamos volvernos a ti, que tú traigas descanso en nuestras vidas. Señor amado, que podamos meditar en tus perfecciones para no apartar la vista del Evangelio. La obra maravillosa, Señor, que tú hiciste para salvarnos, y que tú no haces las cosas incompletas. Señor, como dice tu palabra, estoy persuadido de aquel que comenzó la buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso, Señor, en ti esperamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.